Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14. Si usted tiene el pasaje, me puede seguir con su vista, con su entendimiento. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron comenzó a retraerse y a apartarse, porque temía a lo de la circuncisión, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? El título de esta enseñanza le he puesto confrontando la hipocresía. Si usted de los que apuntan, y le animo a hacerlo, tome nota del título, confrontando la hipocresía. Y si quiere ser un poco más claro, le puede poner confrontando la hipocresía de Pedro, o Pablo confronta la hipocresía de Pedro. Si usted quizás no ha estado regularmente o no estuvo cuando comencé la serie, déjeme darle un contexto, porque nos encontramos una vez más en la continuación de predicaciones en la carta a los Gálatas. Gálatas es una carta escrita por el apóstol Pablo a las iglesias que se encontraban en la región de Galacia. Estas iglesias estaban siendo atacadas doctrinalmente por los judaizantes. Los judaizantes eran aquellas personas judías que enseñaban una combinación de la gracia de Dios y el esfuerzo humano. Era una mezcla entre la gracia de Dios y el esfuerzo humano. La palabra judaizante viene de un verbo griego que significa vivir según las costumbres judías. Y el peligro no radicaba simplemente en guardar la ley, las fiestas, la comida o las tradiciones, sino que para ellos, para estas personas en particular, solamente podía recibir el perdón de sus pecados si creían en Jesucristo y guardaban todas las tradiciones judías. Y la ley para ellos no era suficiente, la fe en Jesucristo. Tenían que hacer obras, era fe más obras, Jesucristo más obras. Los judaizantes estaban atacando la esencia misma del evangelio, el evangelio que es un evangelio de gracia. Estaban atacando la salvación por medio de la fe en Jesucristo sin las obras de la ley. Ellos ponían su religiosidad por encima de la gracia y las obras por encima de la fe. Pablo fue acusado por los judaizantes de ser un falso apóstol, que su enseñanza estaba errada y que su evangelio era incompleto. Y ellos decían que era incompleto porque no enseñaba a guardar la ley y especialmente no obligaba a los gentiles a circuncidarse. Su preocupación para Pablo fue mayor al saber que los Gálatas, los hermanos de Galacia, aquellos que habían creído genuinamente en la fe, en el evangelio, estaban abandonando el evangelio de gracia para ir en pos de las enseñanzas de los judaizantes. Esto obligó a Pablo a escribir una carta para defender en primer lugar el evangelio, en segundo lugar su apostolado. La carta tiene un sentido de urgencia,
que comienza desde el versículo 1 defendiendo su llamamiento. Si usted mira el capítulo 1, usted no va a encontrar una introducción, como Pablo lo suele hacer en sus cartas. Saludo a la iglesia tal y después da una lista por mis hermanos en Cristo, quienes han abrazado la fe. Pero en esta carta no encontramos un saludo. Esto nos da a entender la urgencia del apóstol Pablo al escribir esta carta. El versículo 1 comienza Pablo defendiendo y dando argumento de su llamamiento. Es por medio de Jesucristo. Llegamos al versículo 12 donde dice Pablo que él recibió el evangelio por medio de una revelación de Jesucristo. Pablo no recibe su evangelio por ninguna persona humana, sino directamente a través de una revelación de Jesucristo. Llegamos al versículo 17 y Pablo una vez más explica que una vez que él fue convertido, no fue a Jerusalén, sino que fue a Arabia. Y en Arabia estuvo un tiempo, alrededor de unos 2-3 años. En el versículo 19 lo dice el mismo Pablo, después de 3 años, Pablo fue a Jerusalén y estuvo 15 días solamente, en donde conoció a Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor. Era imposible que en 15 días Pablo fuese enseñado por medio de Pedro o Jacobo, quien es Santiago. Después de 14 años, dice en el capítulo 2, Pablo sube otra vez a Jerusalén para presentar el evangelio y lo hace de una manera privada. No lo hace en público, pero lo hace en privada porque tiene un propósito y lo hace a los que tenían alta reputación. El versículo 9 del capítulo 2 dice, y al reconocer la gracia que se me había dado, y menciona a 3 líderes muy importantes de la iglesia en Jerusalén. Menciona a Jacobo, a Pedro y Juan, que le dieron la diestra de compañerismo, aceptando de que lo que estaba predicando Pablo era correcto. Pablo sabía que él estaba predicando la verdad, pero era necesario por los judaizantes hacer esto. Pablo ahora ha mostrado evidencias claras de su apostolado y su evangelio, que no fue llamado por hombres, sino por Jesucristo. El evangelio que predicaba no le fue enseñado por los de la alta reputación, llámese apóstoles, sino por revelación de Jesucristo. Para Pablo era importante que las iglesias de Galacia entendieran esto, para que volvieran al camino correcto del cual se habían desviado. El evangelio que se les fue predicado cuando creyeron por primera vez, él mismo lo dice, y vemos el asombro en Pablo en sus palabras en el capítulo 1, versículos 6 y 7, y dice lo siguiente: me maravillo de que tan pronto, mire ese tan pronto, en tan corto tiempo, hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. Y después explica ahí mismo Pablo que en realidad no es otro evangelio, porque sabemos que no hay otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Este es el propósito de los judaizantes, querer pervertir el evangelio de Cristo. Ese tipo de personas aún existen hoy en día, añadiendo o quitándole palabras al evangelio, poniendo pensamientos humanos, poniendo tradiciones humanas, queriendo decir que ese es un evangelio correcto. Que si tú crees en Cristo pero no crees en tal persona, tu evangelio es incompleto. Que si tú crees en Cristo pero no guardas tal día, no eres salvo. Es lo mismo que estaban predicando allá y es lo mismo que hoy en día en muchos lugares se está predicando. Cuán importante es para el creyente predicarse el evangelio continuamente. El evangelio no es solo para el inconverso, es también para el creyente. El evangelio no es solamente para el recién convertido, es también para el maduro en la fe.
El Evangelio nos recuerda la santidad de Dios. El Evangelio nos recuerda que el pecado ha hecho una separación entre Dios y los hombres. El Evangelio nos muestra a Cristo como el único y suficiente Salvador. El Evangelio nos enseña que la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús, sin las obras de la ley. Este es el Evangelio. Este es el evangelio bíblico, y este es el Evangelio de la gracia. Nuestro texto el día de hoy nos mostrará cuán importante es guardar la pureza del Evangelio. Si agregamos o quitamos palabras al Evangelio, estaremos adulterando y pervirtiendo la esencia misma del Evangelio, y quedaremos expuestos a la maldición de Dios, como Pablo mismo lo dice en el capítulo 1, versículo 9. Si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema, sea maldito, que la maldición de Dios caiga sobre esa persona. No es cualquier cosa. Predicar el evangelio es una bendición, es un privilegio, pero hay que tener cuidado que lo que estamos predicando sea bíblico, sea correcto, y no sean nuestros pensamientos, nuestros deseos, que no sea para agradar a los oyentes, que no sea para mantenerlos a gusto. Confrontando la hipocresía. ¿Por qué? ¿Por qué debemos confrontar la hipocresía? ¿Por qué Pablo confrontó la hipocresía? La hipocresía puede llevar a un cristiano maduro a no caminar rectamente en el Evangelio y arrastrar a muchos otros, incluyendo a personas que han caminado con fidelidad. Es lo que vemos en la Escritura, y es lo que Pablo nos va a mostrar aquí. Vamos a dividir nuestro texto en 4 partes, aunque es pequeño, pero vamos a dividirlo en 4 partes, para tratar de entender lo que nos está diciendo la palabra. En primer lugar, vamos a ver la ocasión o el lugar de los acontecimientos. Es importante ver eso. En segundo lugar, veremos un cambio radical, un cambio drástico en la vida de Pedro. En tercer lugar, estaremos viendo su ejemplo de Pedro arrastró a otros cristianos. Y en cuarto lugar, veremos la disciplina bíblica aplicada. Veamos en primer lugar la ocasión o el lugar en el cual se lleva a cabo este encuentro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Mire las palabras que Pablo está usando aquí. No son palabras leves, confusas. Lo dice claramente, me opuse a él, ¿a quién? A Pedro, cara a cara, frente a frente, de hombre a hombre, porque su forma de actuar era condenable. Con una simple lectura nos damos cuenta del encuentro de 2 titanes de la fe. No son cualquier creyente, no son cualquier miembro de una iglesia, son personas que nosotros los tenemos como titanes de la fe, apóstoles llamados por Dios mismo, pero su encuentro en esta ocasión no fue muy grato, que digamos. No se reunieron para tener un desayuno o una comida y platicar acerca de las maravillas del Evangelio. No invitó Pablo a Pedro a su lugar, a su casa, y decir, ven, vamos a almorzar juntos, vamos a platicar las grandezas del Evangelio. No fue esa la reunión que vemos aquí. Este evento estuvo en un lugar llamado Antioquía. Por cierto, que en Antioquía fue el lugar en donde por primera vez se le llamó cristianos a los seguidores de Cristo. Fue en ese lugar. Y en ese lugar es que vemos este evento también.
Pero ¿cómo ha llegado el Evangelio hasta Antioquía? Vamos a darle un recorrido rápidamente. La iglesia cristiana en los primeros años tuvo un gran crecimiento, como lo vemos narrado por Lucas en el libro de los Hechos. Después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo vino a todos aquellos que estaban reunidos en el aposento alto en el día del Pentecostés. Usted lo ha leído, usted lo ha escuchado. Esto era el cumplimiento de lo que Jesús había dicho a sus apóstoles en Juan 14:6. Y dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Y ese siempre aún está vigente el día de hoy. Y Jesús les recuerda esta promesa una vez más en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Y reuniéndoles les mandó a que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y en el versículo 8, Jesús da la razón principal y el propósito por el cual el Espíritu vino y sobrevino sobre la vida de los que estaban ahí reunidos. El propósito principal del bautismo era para difundir el Evangelio, para predicar el Evangelio. Esa era la misión de los apóstoles y esa es la misión de la iglesia el día de hoy. Predicar el Evangelio, predicar las buenas nuevas. La iglesia nació en Jerusalén, pero no era exclusivamente para judíos, sino que el Evangelio sería predicado en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Y todo eso sucedió en aquel entonces y extendiéndose hasta nuestros días, se sigue predicando el Evangelio. Y hay muchos lugares en donde todavía necesitan escuchar del Evangelio. Por eso hay personas llamadas por Dios que son enviadas hasta esos lugares, llamados misioneros. Ellos van, dejan su familia o aún con todo y familia llegan allá, sufren mucho, pero esa es la promesa. El Evangelio fue predicado en Jerusalén y el primer sermón fue dado ¿por quién? Por Pedro. El primer sermón fue dado por el apóstol Pedro y en aquel día Dios añadió a la iglesia como 3,000 personas. Y este es el mismo Pedro que ahora Pablo está dando una confrontación, se está encontrando con él. Por eso es importante ver quién es Pedro. En su primer sermón, como 3,000, dice, fueron añadidos a la iglesia. En el segundo sermón de Pedro, el número de convertidos alcanzó los 5,000. En 2 sermones, 5,000 personas fueron convertidas. Necesitamos a Pedro el día de hoy, definitivamente. Pero no era la obra de Pedro, era la obra del Evangelio, de la palabra de Dios. Y el Evangelio y la palabra de Dios la tenemos hoy en día y puede hacer lo mismo que hizo en aquel entonces. Si somos fieles a su palabra, si predicamos fielmente. En tan solo 2 sermones se convirtieron como 5,000 personas y ese es el poder del Evangelio y no del predicador. Es el poder del Evangelio y no del predicador. El predicador puede ser muy elocuente, pero si el Evangelio que está dando, la enseñanza que está dando, no es lo que dice la Escritura, nada sucederá. Saldrán quizás las personas emocionadas, pero no saldrán convertidas. La iglesia creció tanto que comenzó a incomodar a los judíos religiosos, y comenzaron a amenazar a los creyentes hasta el punto de llevarlos a la cárcel. Mire, el Evangelio, aunque es un evangelio de poder que transforma vidas, también incomoda. Los religiosos, esto les cayó como un balde de agua fría.
que empezaron a amenazarlos y llevarlos hasta la cárcel. La situación en la iglesia de Jerusalén no se iba mejorando, sino todo lo contrario. Comenzaron a acusarles de revoltosos y de estar en contra del rey. Mientras tanto, la obra del Espíritu Santo seguía su curso, haciendo muchas señales y prodigios por medio de los apóstoles. Pero sucedió algo que detonaría la persecución de los cristianos. Y esto fue el arresto y la muerte de Esteban. Esteban, en su defensa, simplemente les recordó de una manera magistral el Antiguo Testamento. Y ellos entendieron claramente el mensaje. ¿Por qué? Porque mire lo que sucedió cuando Esteban da magistralmente todo conciso el Antiguo Testamento. Dice, al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Y mire la reacción de los que estaban ahí escuchando. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron contra él. Y después de apedrear y matar a Esteban, dice la Escritura, que aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. Se está cumpliendo lo que había dicho Jesús. Tuvo que pasar una persecución, pero se está cumpliendo. La palabra de Dios no miente. No dice cómo, pero la palabra de Dios se va a cumplir al pie de la letra. Fue esta la manera que el evangelio llegó a todas las ciudades circunvecinas, llegando también a Antioquía, como lo dice Hechos capítulo 11 versículos 19 y 20. Y mire lo que dice, escuche lo que dice. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie sino a los judíos. Mire aquí, unos iban predicando, pero solamente predicaban a los judíos. Pero había algunos, dice, de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía, también a los griegos, hablaban también a los griegos, a los gentiles, predicando al Señor Jesús. Entonces nos damos cuenta que la iglesia en Antioquía no solamente estaba formada por judíos, sino por gentiles. Y esto es para entender por qué Pablo confronta a Pedro en su forma de actuar. Es importante entender esta situación porque Pablo dice que Pedro vino a Antioquía, el lugar en donde Pablo se opuso a Pedro. La iglesia en Antioquía había entendido y abrazado el evangelio. ¿Quién no? Nosotros mismos, cuando entendemos el evangelio, amamos la palabra del Señor, amamos a los hermanos, amamos el compañerismo. Todo esto estaba sucediendo en la iglesia en Antioquía. Ellos entendieron que no había distinción de personas. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús, como lo dice Pablo en Gálatas 3:28. Los hermanos en Antioquía seguramente disfrutaban de la hermandad pura, la hermandad sin ninguna hipocresía, una hermandad sincera, sin ninguna barrera entre ellos. Estaban como una sola iglesia debe estar, judíos y gentiles, amándose los unos a los otros. Era una iglesia sana, que estaba creciendo bajo el cuidado de sus líderes,
quienes les predicaban, quienes los guardaban, quienes les enseñaban la palabra de Dios. Y es interesante que este relato se encuentra dentro de la sección en la cual Pablo está defendiendo el evangelio y su apostolado. ¿Cómo encaja esto aquí? Pablo ha dado evidencias de su llamamiento y del evangelio que predicaba, pero ¿cómo encaja esto para defender Pablo el evangelio y su llamamiento? Pedro no era un miembro más de la iglesia en Jerusalén, sino era un apóstol reconocido como uno de los principales líderes de la iglesia en Jerusalén, los de alta reputación. Asimismo lo menciona Pablo en 2 ocasiones en su carta. Por ejemplo, en el versículo 18 del capítulo 1 dice, Pablo subió a Jerusalén para conocer a Pedro. Pablo le tenía un respeto a Pedro. Pablo muestra un respeto especial. En el capítulo 2, versículo 9, Pablo mismo dice, y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, Pedro era considerado como columna, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra, compañerito. Sin embargo, el respeto que Pablo le tenía a Pedro no le impidió, no le atemorizó confrontarlo. Me opuse a él cara a cara. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: me mantuve en pie contra él, cara a cara, como cuando alguien va caminando y una persona se la atraviesa. ¡Hey, detente! Esa fue la actitud de Pablo. Pedro, detente. Lo confrontó. Me opuse a él cara a cara. Me paré, dice Pablo, frente a Pedro y pidiéndole seguir caminando. Entiéndase como actuando de la manera que estaba actuando, erradamente. La forma de actuar de Pablo no está diciendo que él se siente superior. No está mostrando superioridad. No, no es eso. Pablo nunca buscó ser mejor que los otros apóstoles y lo podemos verificar en cada una de sus cartas. Al contrario, él mismo se consideraba como el más pequeño de los apóstoles, como un abortivo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 8 al 10 dice lo siguiente: soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. Él no se sentía digno y él no se sentía el mejor de los apóstoles. Pablo mismo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo había negado sus propios deseos para vivir la vida de Cristo en él. La actuación de Pablo frente a Pedro es una prueba más de la independencia y autoridad de su evangelio. Por eso está aquí, para mostrar la independencia y la autoridad de su evangelio. Lo condenó porque fue condenado por Dios por sus acciones. Dios ya había condenado a Pedro por la actuación que estaba él haciendo. Pablo simplemente está recordando a Pedro que él ha sido condenado por la forma que estaba actuando. Pablo dice claramente que Pedro conservaba una conducta condenable, porque era de condenar. En Jerusalén, Pedro y Pablo estuvieron de acuerdo en todo, como lo vemos en los versículos anteriores. Pero aquí Pablo lo reprende por su manera de actuar. John MacArthur dice lo siguiente en referente a este versículo: Pedro fue culpable de pecado por alinearse con hombres que sabían que estaba en el error y por el daño y la confusión que causó a sus hermanos gentiles. Fin de la cita. Vemos aquí que la actitud de cualquier creyente puede arrastrar a otros y llevarlos a santificación o ser un tropiezo para sus vidas. Ser piedra de tropiezo en el crecimiento espiritual de otro creyente es condenado por Jesucristo mismo. Mateo 18:6.
Pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, dice, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Ay de aquellos que son piedra de tropiezo para otro creyente. Una actitud errónea, un testimonio incoherente con el Evangelio, consciente o inconscientemente es condenado por Dios. Ya sea que seamos conscientes o que estemos inconscientes de nuestras actitudes, es condenado por Dios. Veamos ahora el segundo punto. Hubo un cambio en la vida de Pedro, un cambio drástico, un cambio radical de lo que él era antes y de cómo él fue después de que llegaron los de Antioquía. Algo pasó que llevó a Pedro a cambiar drásticamente al llegar lo de la circuncisión a Antioquía. Algo sucedió. El texto no nos lo explica. No nos lo dice claramente qué sucedió, cuál fue el temor. Lo único que dice que temió a los de la circuncisión. Dice, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, mire, este es el comportamiento de Pedro antes de venir. Él comía con los gentiles, pero cuando vinieron hubo un cambio. Comenzó o empezó a retraerse y a apartarse porque temía a los de la circuncisión. ¿Qué le dijeron? La Biblia nos lo dice. ¿A qué le temió Pedro? No lo dice claramente la Escritura. Para entender el comportamiento de Pedro, debemos recordar que los judíos tenían muchas tradiciones y leyes en cuanto a la comida. El libro de Levítico, capítulo 11, encontramos las leyes dadas por Dios en cuanto a los animales que podían comer. Encontramos allí una lista de animales puros e impuros. Pero esto no fue así en el principio. Vayamos más atrás a Génesis, capítulo 1, versículo 29 y 30. En el principio no fue así. En el principio, tanto los seres humanos y los animales, ambos eran herbívoros. Así era en el principio. Y aún así, termina el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 31, diciendo, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dios vio bueno en gran manera que el alimento principal de la humanidad sea la comida vegetariana. Y hasta hoy en día, si nosotros queremos estar saludables, si comemos lo que es algo vegetariano, nos ayuda a su cuerpo, lo digiere más rápido. Claro que no va usted a tener ese saborcito de los chicharrones, como el fin de año, ¿verdad? Y a veces nos vamos más por la suculencia que por el bienestar de nosotros mismos. Pero en el principio, todos los seres vivos eran vegetarianos. Algo sucedió, porque llegamos al capítulo 9 de Génesis, y en los versículos 1 al 4, Dios da permiso al hombre de comer animales. Versículo 3 del capítulo 9 de Génesis dice lo siguiente, hablándole Dios a Noé, todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todo os lo doy como os di la hierba verde, pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Ven cómo Dios viene dando órdenes, instituyendo qué comer, qué no comer. Y esto porque está apuntando a algo, apuntando a la santidad de Dios, apuntando a Jesucristo, apuntando todo lo que en el Nuevo Testamento llegaría a ser. Y es así como llegamos al libro de Levítico capítulo 11, en donde Dios legisla qué animales pueden ser consumidos por el pueblo de Israel. Y hay dos razones básicas por las cuales
Dios da estas diferencias, qué animal comer y qué no comer. Uno es la higiene y la otra es que los animales, algunos eran dedicados para cultos de idólatras. Entonces Dios hace esa división. Muchos de los animales prohibidos eran portadores de enfermedades. Y hoy en día la ciencia lo puede decir también. Y en aquel entonces algunos animales se consideraban impuros por su asociación con cultos paganos. Entonces Dios estipula qué animales deben comer y qué animales no deben comer, por el bien del pueblo. Los judíos se abstuvieron por siglos de contaminarse con las comidas de los gentiles. Las tradiciones permitían comprar carne, mire, las tradiciones permitían comprar carne cuando no hubiera sido un pagano el que lo matara al animal. Si fue un judío, comámoslo. Pero si fue un gentil, eso no podemos comer. Ese es el hombre. El hombre siempre pone sus reglas. Pedro y Pablo habían alcanzado niveles extremos. Las tradiciones en tiempos de Jesús, de Pedro y Pablo habían alcanzado niveles extremos, al punto de que para ellos era malo si no se lavaban las manos antes de comer. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 15, versículo 1, cuando acusan los fariseos a Jesús de que sus discípulos no se lavan las manos. Nosotros sabemos que nos lavamos las manos por higiene, pero no por que está escrito en la Biblia y que si no nos lavamos en la desobediencia estamos en pecado. Bueno, nos hacemos un daño, sí, porque puede que estemos ingiriendo alguna suciedad. Entonces es bueno lavarse las manos. Y enseñamos a nuestros hijos que se laven las manos, pero no como una ley, no como algo que es pecaminoso si no lo hacen. Los primeros cristianos tuvieron una lucha tremenda, no solamente en el área doctrinal, sino también en todo lo referente a las tradiciones, incluyendo la alimentación, y era más intenso entre los judíos. El problema más grave era que los judíos elevaban muchas de las tradiciones al nivel de la palabra de Dios o aún por encima de la palabra de Dios. Ese era el error. El pensamiento de los líderes religiosos en Jerusalén no estaban tanto en los triunfos del evangelio de entre los gentiles. Ellos no se gozaban tanto cuando los gentiles se convertían. Ellos se gozaban más cuando un gentil era circuncidado, no cuando era liberado de sus pecados por poner la fe en Jesucristo. Para ellos era más importante sus tradiciones y leyes que ser completamente libres por la fe en Jesucristo. La ley había dejado de ser una manifestación de la gracia para convertirse en una carga insoportable, que ni ellos mismos podían cumplirla. Y los judaizantes distorsionaban la verdad y enseñaban este comportamiento como comisionados por Jacobo. En aquel tiempo solo existía una iglesia en cada ciudad, no es como en estos tiempos. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Corinto, etcétera, etcétera. Cuando alguien le preguntaba a un creyente, ¿a qué iglesia perteneces? Él no contestaba, no, pues pertenezco a la primera iglesia de Jerusalén, o a la segunda o a la tercera. No era así. Era una sola iglesia por cada ciudad. Y por eso tenían que amarse. O se amaban o se amaban. O si no, había divisiones. Esto es lo que estaba sucediendo aquí en Antioquía. A la primera iglesia de Jerusalén o la primera iglesia de Antioquía, decían ellos, pertenecemos a ellos. Estas personas que vinieron de Jerusalén, entiéndase como judaizantes, que seguían practicando muchas de las costumbres judías y que posiblemente se congregaban en la iglesia de Jerusalén. Esto no quiere decir que Jacobo estaba de acuerdo con su forma de pensar y actuar de ellos. En una iglesia bíblica, no todos los que están sentados son bíblicos.
No todos los que asisten regularmente a los servicios, son salvos. Es por eso que se debe predicar la palabra de Dios y no pensamientos humanos. El llamado de todo pastor o anciano de una iglesia es predicar el evangelio. Lo que vemos aquí es que antes de que estas personas llegaran a Antioquía, el comportamiento de Pedro era diferente. Es decir, Pedro actuaba correctamente. El comportamiento de Pedro estaba correcto con los hermanos de la iglesia en Antioquía. Comían juntos, Pedro se sentaba con ellos y comían. Qué gran privilegio para los hermanos en Antioquía, que Pedro, el gran apóstol, el que caminó con Jesús, el que vio los milagros, podía sentarse con ellos y comer juntos, celebrar la cena del Señor juntos. Eso les daba a ellos ánimo. Eso a ellos se sentían bien, se sentían amados por parte de Dios. Comían juntos el ágape, juntos participaban en la cena del Señor. Pero esto era antes de venir estas personas judaizantes. Pedro había entendido claramente que el evangelio era para todo pecador, judío y gentil. También había comprendido que todo alimento era bueno para comer. Dios mismo se lo había revelado en una visión en Hechos capítulo 10. Cuando Pedro tuvo hambre, Dios usó esa necesidad física para mostrarle una verdad acerca de los alimentos y acerca del evangelio. Hechos 10 dice lo siguiente: la visión de Pedro: vi en un cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajando a la tierra. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo, y oyó una voz diciendo: levántate, Pedro, mata y come. A lo cual Pedro respondió de una manera muy religiosa: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Señor, lo que tú me pides no está conforme a la tradición, no está conforme a la ley. De nuevo, por segunda vez, llega a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Pedro entendió claramente el mensaje, porque no fue una vez, no fueron 2 veces, fueron 3 veces que se le fue dicho. Por esta razón, Pedro comía con los gentiles en Antioquía. Él no tenía temor de estar pecando. Él sabía que estaba haciendo lo correcto. Sus convicciones estaban firmes y correctas, pero algo sucedió. El comportamiento de Pedro después de que llegaron los de la circuncisión no fue la misma. El mismo texto nos lo dice, pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Hubo un temor, hubo un miedo. ¿Era humano? Sí, como usted y como yo. Algo pasó en la vida de Pedro. Su forma de actuar cambió. La Escritura dice: porque temía a los de la circuncisión. No nos dice exactamente cuál era ese temor, qué es lo que lo llevó a tener tanto miedo al grado de alejarse de sus hermanos gentiles. El temor se apoderó una vez más de Pedro. Esta no era la primera vez que el temor aparecía en su vida. Pedro no era un judaizante. Él conocía el evangelio de la gracia y la justificación por la fe. El alejamiento de Pedro no se produjo por un cambio en su teología. No fue eso lo que lo llevó a actuar de esta manera, sino que dice la Escritura que fue instigado por el temor a los de la circuncisión,
por el temor a los judaizantes. La Escritura no dice tampoco si Pedro fue hallado en el acto mismo de estar comiendo con los gentiles. No dice si lo encontraron ahí sentado con los gentiles comiendo. No lo dice. Sino que dice que su comportamiento consistía fundamentalmente en resaltar la separación de los judíos y gentiles, lo que afectaba a la unidad de la iglesia. Esa forma de actuar de Pedro, ese comportamiento, estaba haciendo una división. Antes había unidad, pero ahora estaba comenzando a dividirse una vez más entre judíos y gentiles. Imagínense lo que sintieron los hermanos en Antioquía cuando Pedro comenzó a retraerse y apartarse de ellos. ¿Puede usted imaginarse invitar a Pedro? Pedro, nos vemos el fin de semana en la casa. Vamos a estar ahí reunidos. Queremos que nos hables la palabra del Señor y vamos a comer juntos. Y Pedro, este fin de semana no puedo. Y el otro fin de semana lo mismo. Y otros hermanos lo mismo. Dicen, ¿qué está pasando con Pedro? ¿Por qué ella no se quiere juntar con nosotros? ¿Puedes sentir el rechazo que sintieron ellos? Ellos seguramente se sintieron traicionados. No entendían lo que estaba sucediendo con el comportamiento de Pedro. Días antes se sentaban con ellos. Ahora no quiere juntarse con ellos. Pedro actuó de una manera cobarde y ese tipo de comportamiento es condenable. Podemos ver un carácter cambiante en la vida de Pedro y le afectaba notablemente el temor momentáneo. Como lo acabamos de decir, no era la primera vez que el temor se apoderaba de Pedro. Esto ocurrió antes, aún estando con Jesús. Ocurrió en la tempestad, cuando Pedro caminó. Y después, Señor, sálvame, que me ahogo. Tuvo miedo. Y lo podemos volver a ver en la negación de Pedro en Mateo 26. Cuando Pedro mismo dice, Señor, yo te seguiré hasta el final. Yo nunca te traicionaré. Pero una vez más el temor se apoderó de él. Tú estabas con ellos. No, yo no estaba con él. Tú hablas como ellos. No, yo no hablo como ellos. Y comenzó a maldecir. El miedo se apoderó de Pedro. Y una vez más aquí en Gálatas vemos el miedo apoderándose de Pedro. La actitud de Pedro generaba un grave problema al cristianismo. Al apartarse de los gentiles estaba manifestando que aunque para Dios no había distinción entre judíos y gentiles, para él sí lo seguía siendo. Con su forma de actuar estaba diciendo eso. Aunque sus convicciones estaban correctas, su forma de actuar estaban diciendo todo lo contrario. Esto debe llamarnos mucho la atención, porque nuestro comportamiento dice mucho de lo que nosotros somos, lo que creemos. El creyente debe ser un hombre íntegro. Su comportamiento debe ser coherente con el Evangelio de Jesucristo y no ser un hombre fluctuante. Nuestro comportamiento puede ser de ayuda para nuestros hermanos o puede ser un tropiezo para ellos. La doctrina esencial del Evangelio estaba siendo afectada por el comportamiento de Pedro. Siendo él una columna principal en la iglesia, todo lo que él hacía ayudaba o perjudicaba al Evangelio. Y el propósito de Pablo al narrar este acontecimiento y la confrontación con Pedro no es para humillarlo. No era el propósito de Pablo humillar a Pedro, ni para mostrarse él como mejor que Pedro, más santo, más cerca de Dios. No era ese el propósito, sino que esta confrontación es una muestra de la autoridad de su apostolado, de su llamamiento, dejando así en claro que su llamamiento tiene autoridad porque fue Jesucristo mismo quien lo llamó y lo comisionó en la predicación del Evangelio. Es una defensa más de su apostolado ante los judaizantes. El acto de pararse frente a Pedro y decirle, Pedro, estás actuando mal. No estás actuando conforme al Evangelio.
necesitas arrepentirte, necesitas cambiar tu forma de actuar. Aunque el progreso del creyente en la santificación puede ser representado por una línea ascendente, esa línea no es una línea recta. Comenzamos y no vamos en rectitud. Esa línea tiene sus bajadas y sus subidas. Pero cuando esa línea baje, debemos asegurarnos de no quedarnos ahí. Si hemos fallado, pidamos perdón, arrepintámonos y sigamos adelante, creciendo en santidad. Estos judaizantes llegaron pretendiendo ser enviados por Jacobo, pero ellos mintieron, dando falsas afirmaciones de su apoyo de los apóstoles. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pedro les creyó, les tuvo miedo. Debemos tener mucho cuidado con aquellas personas creyentes que dicen ser creyentes bíblicos. Y hoy en día la palabra bíblico, la palabra reformado está muy de moda. Y debemos tener mucho cuidado. No toda iglesia llamada reformada o bíblica en verdad es reformada o es bíblica. Tenemos que tener mucho cuidado. El versículo 13 nos muestra la consecuencia de su comportamiento. Arrastró a otros judíos. Y no solamente a otros judíos. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que un Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. El comportamiento del creyente siempre debe ser el de glorificar a Dios y ayudar a otros creyentes en la santificación de sus vidas. Y más aún aquellas personas que tienen una responsabilidad mayor en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Por esta razón, Pablo le dice a Timoteo que sea un ejemplo de los creyentes en su manera de hablar, su conducta, en amor, en fe y en pureza. 1 Timoteo 4:12. Pablo aconseja a Timoteo también que evite las falsas enseñanzas y que se centre en la verdad del Evangelio. Pablo mismo anima a Timoteo a no tener temor, no tener miedo de dar testimonio. 2 Timoteo 1:8 y 9 dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos del siglo. Pablo está animando a Timoteo y nos anima a nosotros a no tener temor, a no tener miedo. Pablo mismo no tiene temor. Pablo mismo lo hemos visto como un hombre que no le da miedo las consecuencias que pueda tener por predicar el Evangelio. Romanos 1:16 nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El comportamiento de Pedro en Antioquía convenció a otros cristianos judíos a seguir su ejemplo. Un ejemplo incorrecto, a lo cual Pablo le llama hipocresía. Porque no se trataba de convicción, sino de conveniencia. Por conveniencia. Porque dice, tuvo miedo a los de la circuncisión. Le convenía actuar así por el temor a las consecuencias. No nos dice la Escritura cuáles eran las consecuencias. Pero por conveniencia actuó y su actitud arrastró a otros judíos y dividió la iglesia. Quizás el miedo fue a perder su reputación. Era un hombre reconocido, una columna en la iglesia de Jerusalén. Quizás ese fue el temor, ¿no lo dice? O pudo haber sido algo un poco más, quizás, que pudiéramos decir, más aceptable, que quizás vinieron los hombres de Jerusalén diciendo: la persecución contra los creyentes ha sido más intensa y más fuerte y más para los gentiles.
Quizás Pedro tuvo compasión por sus hermanos gentiles y dijo, no, pues entonces ya no me junto con ellos para no llevarles al castigo. No sabemos, no lo dice la Escritura. Pero lo que sí dice que tuvo miedo a los de la circuncisión. Lo que nos dice el pasaje es que su comportamiento fue un comportamiento hipócrita. Una persona hipócrita es una persona falsa, una persona no sincera, que procura aparentar lo que no es, como un actor. Los actores no son en realidad lo que nosotros vemos en las películas. Ellos son otra persona, pero cuando actúan se muestran muy contentos, pero en la vida real quizás son los más tristes, las personas más tristes. Esa es la hipocresía. Una persona hipócrita es aquella falsa, no sincera. Por esta razón decimos que Pedro, en el comportamiento, no estaba basado en sus convicciones, sino en una conveniencia. Tuvo miedo a los de la circuncisión, a los judaizantes. Y no podemos decir con exactitud qué es lo que ocasionó en Pedro ese temor tan grande para actuar en hipocresía. Lo que sí podemos ver es que el impacto de su comportamiento fue inmediato y palpable, y el resto de los judíos se unió en su hipocresía. Este era un duro golpe para Pablo, era un duro golpe para el evangelio, para la iglesia. Que uno de los principales líderes de la iglesia estuviera actuando en hipocresía, mostrando ser una persona que en realidad no es. Y eso sucede hoy en día. Hoy en día tenemos predicadores muy reconocidos que cuando fallan, toda la iglesia es afectada, y más aquellos que quizás apenas están comenzando. Pedro no tenía disculpa porque había recibido la enseñanza suficiente sobre la relación de los judíos, entre los judíos y los gentiles. Y una vez que el evangelio es enseñado y comprendido correctamente por el creyente, no hay excusa para la hipocresía. Cuando el creyente entiende el evangelio, no hay excusa para comportarse de una manera en la iglesia y de otra manera en el trabajo y de otra manera con los amigos. No hay excusa. Es inexcusable. La conducta de Pedro era mucho más condenable, puesto que era un líder. Su ejemplo sería imitado por otros, porque los otros creerían que él está actuando correctamente. Cuando el valor de un líder comienza a decaer, el miedo también se posesiona de sus seguidores. He ahí la importancia de formar líderes firmes en la iglesia y cuidar de ellos. Animarles a permanecer firmes, así como Pablo anima a Timoteo. Seguramente a Pablo le dolió mucho el comportamiento de Pedro, y ese dolor incrementaba más al saber que no solo Pedro había cambiado su comportamiento, sino que el resto de los judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. Pero la gota quizás que derramó el vaso fue saber que aún Bernabé fue arrastrado por su hipocresía. Bernabé era un fiel compañero de Pablo. Fue Bernabé quien estuvo con Pablo en un debate contra los judaizantes acerca de la circuncisión de los gentiles. Y eso lo vemos en Hechos, capítulo 15, 1 y 2. Bernabé estaba ahí al lado de Pablo, debatiendo contra los judaizantes. Y ahora Pedro ha convencido a Bernabé a dar la espalda a los gentiles. No hay nada más doloroso para un líder o pastor que enterarse que su compañero de milicia, su hermano en la fe, ha sido arrastrado por la hipocresía de algún líder religioso. Y hoy en día debemos de tener mucho cuidado
Es una bendición la tecnología, las redes sociales, pero también puede que seamos arrastrados por algún charlatán ahí que hable bien. Tenemos que tener mucho cuidado. El propósito de Pablo no era dejar registrado la confrontación con Pedro, sino defender su evangelio a los Gálatas. El valor y la firmeza que Pablo demostró al reaccionar contra esta inexcusable hipocresía merece nuestra admiración. No cualquier persona se para enfrente a decirle a alguien de esta gama, de esta reputación tan grande, decirle estás equivocado. Hay algunos pastores que enseñan que ellos son intocables. Pero la Biblia no muestra eso. La Biblia muestra una pluralidad de pastores. ¿Por qué? Porque es necesario que se cuiden entre ellos. Es necesario que se corrijan los unos a los otros. Para que caminen bien, caminen con rectitud. Cuán importante es tener pastores, líderes en la iglesia. Y para terminar, vemos a Pablo aplicando disciplina. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Esta fue una reprensión pública, no privada. La situación en la iglesia era bien conocido por Pablo, lo que estaba sucediendo. Nadie vino y le dijo a Pablo, oye, está actuando de esta manera Pedro. Y los demás le están diciendo, no, él mismo estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Porque dice, cuando yo me di cuenta que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, va directamente a la raíz. Dije a Pedro, delante de todos. La respuesta de Pablo a las acciones de Pedro y los que seguían su ejemplo confirma una vez más su autoridad como apóstol, ya que corrige a Pedro por desviarse del evangelio. Tanto Pedro, Bernabé y los judíos creyentes no estaban caminando rectamente. No estaban viviendo conforme a la regla establecida en la doctrina bíblica. Esta actitud no fue ocasional, sino que se había convertido en una forma de vida, porque no andaban en rectitud, no estaban viviendo, no fue una vez, no fue una ocasión, sino que comenzaron a vivir de esta manera. Cuando un creyente no está viviendo conforme a la doctrina bíblica, la Escritura manda corregir, manda poner disciplina a dicho comportamiento, por amor a esa persona, por amor al hermano. Y la entidad o institución a quien Dios ha dado esa autoridad es a la iglesia. Es la iglesia quien debe imponer disciplina. Son los líderes de la iglesia. Quizás algunos preguntaran, pero ¿acaso Pablo siguió el procedimiento de disciplina marcado en Mateo capítulo 18, donde dice que si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas, y que si no te escucha, lleva contigo a otro o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca o tres testigos? Dice, y que si no rehúsa, si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. ¿Será que Pablo no siguió estos lineamientos? ¿Será que Pablo no fue obediente a esto? Este versículo no nos dice que Pablo habló con Pedro en privado, sino que fue una reprensión pública. Pero también lo fue personal. Aunque fue pública, se dirigió directamente a Pedro. Ya que dirigió directamente a Pedro cuando dijo,
cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Fue pública, pero fue personal también. Pablo, en Timoteo 5:20, nos dice que aquellos que tienen un cargo público es necesario reprenderlos frente a todos. Mire lo que dice 1 Timoteo 5:20. A los que continúan en pecado, mire, continúan. Y es lo que estaba pasando acá con Pedro. Estaban viviendo ya de esa manera. Dice, a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor. Es bíblico. Pablo actuó correctamente, porque Pedro no era un miembro de la iglesia simplemente. Pedro era una columna principal de la iglesia. Era un líder, era el apóstol. Lo importante aquí es que la reprensión descansa en el hecho de que los dos apóstoles, tanto Pedro y Pablo, estaban de acuerdo en los principios doctrinales del Evangelio y que por hipocresía Pedro había infringido en esos principios. Cuando Pablo reprende a Pedro, Pedro no tenía nada para excusarse. Él sabía que lo estaba corrigiendo correctamente, porque sus convicciones eran correctas de Pedro como las de Pablo. Pero su forma de actuar estaba actuando de una manera equivocada. La acusación pública es concreta y es precisa. Pablo primeramente le acusa de hipocresía y la segunda acusación tiene que ver con la acción que desviaba a los creyentes del camino correcto. Tu actuación es mala, es condenable, pero también tu actuación está llevando a otros creyentes a actuar de la misma manera. Es claro que no hubiera sido apropiado que Pablo esperase una oportunidad para hablar en privado con Pedro. No había tiempo. Era necesario actuar en ese instante, en ese momento, porque el evangelio estaba siendo atacado por un hombre principal, un líder importante, un apóstol, como lo era Pedro. Juan Calvino dice lo siguiente: este ejemplo nos enseña que aquellas que han pecado públicamente deben ser castigados en público en cuanto tiene que ver con la iglesia. Fin de la cita. Cuando un líder de la iglesia camina en desobediencia, debe ser reprendido públicamente. Porque su vida, su testimonio puede afectar a todos los creyentes, o a algunos creyentes, pero a más de uno. Aquellos líderes ancianos que continúan en pecado se les debe reprender en presencia de todos. Eso suena duro, suena vergonzoso, pero es bíblico. Debido a que la posición que ocupa hace que su ejemplo sea aún más peligroso o perjudicial. Las acciones de Pedro lo ponen en la misma categoría de falsos maestros. Las acciones, no sus convicciones. Sus acciones lo ponen en la misma categoría de los falsos maestros. Se estaba desviando de la verdad del evangelio y obligando a los gentiles a adoptar la ley judía para ser salvos. Pablo amonesta severamente a Pedro, porque su comportamiento tenía el efecto inadvertido de comprometer el evangelio. Esta era la razón principal por la cual Pablo tuvo que confrontar a Pedro públicamente. La hipocresía se confronta públicamente si es un líder el que está actuando de esa manera. ¿Qué podemos aprender de esta enseñanza en la que Pablo confronta a Pedro? Bueno, hay varias cosas. Uno, podemos aprender que todo creyente está expuesto a tropezar de muchas maneras.
Por tanto, dice 1 Corintios 10:12, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Del texto aprendemos que incluso los cristianos más espirituales y avanzados, como lo era el apóstol Pedro, son propensos al pecado y que no existe cristiano inmune a caer en pecado. Esto debe llamarnos la atención. 2, podemos aprender que el pecado personal tiene un impacto en los demás creyentes. El pecado, la forma de actuar de Pedro, arrastró a más personas, a todos los judíos. Nuestros pecados tienen un impacto en los demás, especialmente si somos líderes cristianos. Y el castigo es mayor. Nuestros pecados privados afectan a otros, incluso aunque no lo sepamos. Mi pecado le afecta a usted como su pecado me afecta a mí, aunque sean privados. 3, los que toman pasos de fe, como en el caso de Pablo, inspiran a los demás a hacer lo mismo. Los que no temen predicar el evangelio animan a otros a compartir las buenas nuevas, el evangelio sin temor. Esto es el ejemplo que Pablo nos muestra aquí. No tener temor de corregir a otro hermano, no importa si ese hermano es un hermano quizás que tiene años en la fe, pero si su comportamiento es erróneo, con toda humildad debemos exhortarle. También aprendemos que debemos animar y reprender a otros creyentes, pero muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué no corregimos? ¿Por qué no actuamos y no ponemos disciplina? ¿Será que dudamos a la hora de corregir a los demás porque somos muy conscientes de nuestro propio pecado? Pablo no hubiese tenido el valor para oponerse a Pedro si él estuviese en pecado. Mas él sabía que delante de Dios él estaba limpio. Y él pudo pararse frente a Pedro y decirle: Pedro, estás mal. Debes cambiar. Hay muchos en nuestros días que defienden el amor como dejar en paz a los demás. Ay, no le digas nada. Déjalo en paz. Pero las Escrituras nos enseñan que el amor tiene el coraje para enfrentar. Debemos reprender a otros, pero con humildad, porque los amamos y queremos que conozcan a Dios en profundidad. Es el propósito, es el deseo que debe haber en cada uno de nosotros. Ayudar a nuestros hermanos a crecer en santidad y en conocimiento de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. La confrontación de Pablo hacia Pedro fue un acto de amor. La reprimenda de Pablo a Pedro no fue un ataque de mal genio, sino un recordatorio de que Pedro se había alejado de la verdad del Evangelio. Y Pedro lo aceptó así. Pedro no puso excusas, no se puso a quejarse ni a defenderse, porque él sabía que lo que le estaban diciendo era correcto. Debemos tener cuidado, como por último, de no creer que tenemos un ministerio especial de amonestación y que comencemos a estar queriendo corregir a los demás. No. Si no, vamos a estar aquí peleados todos. No tomemos esto de esa manera. Debemos tener cuidado de no creer que tenemos ese ministerio de amonestación, de exhortación, de corrección a otros, mientras que al mismo tiempo nosotros no deseamos ser corregidos. Debemos amar ser corregidos, pero también debemos amar, corregir a alguien en humildad si está caminando erróneamente. Oremos. Padre, le damos gracias. Gracias porque nos muestra en su palabra, Señor, que hay momentos en donde
debemos actuar correctamente en defensa del Evangelio, ya que nuestro enemigo, nuestro adversario, usará, Señor, no solamente a los no creyentes, pero en muchas ocasiones usará a los creyentes mismos que están dentro de una congregación. Y cuando eso suceda, Señor, denos la humildad y el amor para corregir todas aquellas cosas, todos aquellos quizás caracteres, comportamientos que estén pasando, que estén siendo, Señor, en la iglesia un estorbo para que el Evangelio sea predicado, para que el Evangelio, Señor, no tenga, Señor, impedimentos. Que seamos, Señor, nosotros canales de bendición, que usted pueda usarnos al momento de predicar su palabra, y que no seamos un obstáculo, que no seamos tropiezo para ninguno de nuestros hermanos. Ayúdenos, Señor, y gracias por su palabra, por este ejemplo del apóstol Pablo, de ponerse, Señor, firme por amor al Evangelio y por amor a Pedro mismo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.